imágenes y la presencia de básicamente lo que son los chicos, los adolescentes, los estudiantes secundarios en este caso en particular. Pero esto nos va llevando también a una situación que se está viviendo en estos momentos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hablo de los estudiantes secundarios, cuando se plantean reclamos, características, paro de docentes, la situación edilicia, los registros. De eso nos vamos a estar ocupando a partir de este preciso instante. Porque, bueno, compartiendo la mesa, por supuesto, con Luciana Pecker. Buen día. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien. Gusto. Bien, y con un invitado, por supuesto, para hablar respecto del tema. Bueno, estamos con Gabriel Brenner, que viene escribiendo sobre violencia escolar, fue director de escuelas. Ya estuvo en alguna otra oportunidad. Y tiene una mirada muy interesante justamente en contra de la demonización de los y de las adolescentes. Me parece interesante recalcar dos puntos también en relación al género. En principio, que la desaparecida más emblemática de la Noche de los Lápices es María Claudia Falcone, era una estudiante secundaria, militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios peronista, defendía el boleto estudiantil que hoy existe, que hoy rige, pero que fue también la lucha más conocida. Estudiaba Bellas Artes y su papá había sido intendente peronista de la ciudad de La Plata. La otra mujer desaparecida, la otra adolescente que era amiga de ella, era María Clara Ciocchini, que venía de Bahía Blanca, había sido un boy scout en una parroquia, tenía menos tradición política, pero también las dos se van a esconder a la casa de la abuela de Claudia Falcone, que ya era un lugar conocido, y ahí es donde la secuestran y las matan. Tenían 16 años y es uno de los casos más emblemáticos de la crueldad de la dictadura militar. Claro, yo creo que esto además, a mí me parece, ¿no? Nos puede llevar a cambiar la óptica, la tónica y la visión. O sea, lo que era la manifestación, a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Pero mínimamente es mi visión al respecto. Lo que era el ejercicio de una práctica, una manifestación, una postura, en este caso por parte de adolescentes, chicos del secundario, por donde hemos pasado absolutamente todos, pero en una época donde era muy difícil plantear, plasmar, reclamar y exigir. Yo creo que ahora, trasponiendo todo esto y llevándolo al año 2010, la juventud, la adolescencia, los chicos, los estudiantes, tienen otra visión y me parece que es una forma de ejercitar una política distinta, ¿o no? Mira, yo recién miraba la portada de Diagonal, es un diario de La Plata, justamente pensando en La Plata, en la noche de los lápices, que en la portada decía mucho más que el boleto estudiantil, digamos, ¿no? Y a mí se me ocurre decir que mucho más que el boleto estudiantil, mucho más que las tomas, sí, es intentar despegarse o alejarse de cierto discurso mediático hegemónico que intenta poner el acento en tomas sí, tomas no. Me parece que en realidad lo que hay que intentar es tomar distancia, no para no tomar posición, sino porque muchas veces el rechazo espontáneo, que es lo que a veces causa, sí, digamos, ¿no? la epidemia Feynman, tiene que ver con ir en busca de la información que ayuda a discernir, y a veces no es simplemente el rechazo espontáneo, decir tomas sí, tomas no. Y en ese sentido me parece que es... Lo que pasa es que es una visión de ignorancia respecto de lo que puede ser la amplitud de un tema, me parece, Gabriel. O sea, por eso lo encasillan así, ¿no? O el temor a lo que ustedes plantean, que es la participación en política por parte de los adolescentes, el temor a que estos se involucren. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se dice, y escucho reiteradas veces, están haciendo política, o los chicos y la política, suceden un par de cosas que no tenemos que dejar de, no tenemos que soslayar, digamos, ¿no? A ver, que los chicos se involucren con la política, bueno, es que los chicos se involucren con el bien común, porque la política tiene que ver con el bien de todos, con el bien común. Y en la escuela es interesante pensar el bien común en términos del bien convivir, digamos, ¿no? Pero por otro lado también en esa operación, diría hasta semántica, ¿no? Del lenguaje, lo que se hace es, digamos, ocultar o ningunear o de una manera subestimar a los chicos, pero fundamentalmente correr del lugar aquello que tiene que ver con el conflicto. En una sociedad que, creo yo, que si se entiende como democrática, tiene que incorporar el conflicto como un modo de debatir y solucionar los problemas. Es imposible pensar en una sociedad como la nuestra, que viene de 30 años de profundos niveles de segregación y de segmentación económica y social, que las tensiones entre sectores de la sociedad no se dirima a través del conflicto, en vez de asociar rápidamente conflicto a violencia. Es imposible pensar en una escuela en la que conviven generaciones tan diferentes como los jóvenes, los adolescentes y los adultos, que no se involucren a través del conflicto para solucionar sus problemas. Pero aparte pasan, discúlpame, pero pasan un montón de horas de convivencia dentro de lo que es un reducto, una sala, un colegio, un grupo, donde aparte hay que aprender a compartir, a ceder, a aceptar, a transar, a acordar lo que son determinadas cosas. Yo creo que es parte de un ejercicio que ya
desde el jardín de infantes hay que aprender a practicarlo. Por eso para mí hay dos cuestiones centrales que me gustaría señalar. Por un lado, el lugar de los chicos y la política, y en ese sentido, digamos, sinceramente, digamos, es auspicioso esto que está ocurriendo. En vez, Gabriel, me parece que también es un cambio de paradigma, ¿no? En vez del que se vayan todos, que se pedía en el 2001, que marcó una época política, que era en relación a la vieja política, ahora los chicos y las chicas, también me parece importante resaltar, Cierto. es que se vengan todos, ¿no? Los chicos, no como, digamos, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo, los piqueteros no nos van a servir, pero ellos están ahora, más allá de que cada uno pueda tener sus discusiones, sus diferencias, sus acuerdos con los métodos de lucha, están peleando por un proyecto de vida, por un proyecto educativo. Acuerdo plenamente. El otro punto son los adultos, que creo que si estamos hablando de la participación de los jóvenes en la política, igual viene bien hablar de los adultos, porque en realidad, cuando hablamos de los adultos, me parece interesante distinguir lo siguiente. Los adultos muchas veces, y me refiero en general al mundo adulto en nuestro país, frente a esto, digamos, se dividen aguas entre una posición a veces demoníaca que tiende a culpabilizar y a estigmatizar a los jóvenes, y otra posición, a mi juicio, quizás tan o más preocupante, que es mirar para otro lado. Una generación adulta que no se da por aludida, que en todo caso mira para otro lado, no metafóricamente. De eso no se habla y yo estoy ocupado en otras cosas y no sé qué hacer con esto y es una papa caliente. Yo creo que en realidad esto que ustedes plantean como la participación de los jóvenes y la política plantea un desafío a los adultos en todos los planos. Yo, digamos, involucrado en la cuestión pedagógica y docente, pienso en los docentes, pero también lo pienso como padre. De hecho, mi hijo es adolescente y está viviendo esta situación en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, digo, involucrarnos los adultos tiene que ver con no mirar para otro lado, tiene que ver con aceptar el desafío de la asimetría necesaria entre adultos y jóvenes. Sí. El problema, ¿saben cuál es? Que recién hablábamos algo de esto y vos hablaste de tu época. Sí. Que tengo la sensación que en otra época la asimetría venía acomodada. Como dada, no acomodada, Sí, como dada. sí, No se ponía en discusión, ¿no? No, Había un modelo de autoridad más ligado a la imposición. Y me parece que en estos esquemas binarios de lo que empecé hablando, ¿sí? Si tomas sí, tomas no, bueno o malo, esto que no ayuda y confunde, digamos, no nos permite ver que la autoridad no puede ser por imposición, que tenemos mucha historia de eso en Argentina, historia, o, mucha. digamos, la autoridad de la demagogia condescendiente, porque vos querés, o más peligroso aún, la autoridad de aquello que tiene que ver con la impunidad, digamos, ¿no? Que pase lo que pase, que yo no miro. En el medio hay muchos grises, y allí está el desafío, Claro. con los chicos, entre adultos, los docentes, los preceptores, los papás. Es cómo construimos una relación asimétrica que sea democrática y que se sostenga en el diálogo, pero no en el diálogo de ese fabulado que conocemos en todos los ámbitos, el de la familia, el de los diálogo en serio, medios, no en un el de la discurso, escuela. ¿no? Por eso, un diálogo Claro, verdadero ok. en el que la asimetría, por ejemplo, se funde, en el caso de la escuela, en aquello que es central y que no hay que olvidarse de discutir, que es, digamos, enseñar y aprender. A ver, Una última cosita, enseñar y Sí. aprender no significa No, pero no te vas a despojar ir, el ¿eh? conflicto Te y vas a la quedar. política, incluir la política y el conflicto y pensar en derechos y obligaciones. Bueno, decía, vamos a hacer una pausa porque esto además da muchísima tela para cortar y también yo creo que hay que hacer una mirada muy puntual sobre el rol que tenemos los adultos en medio de todo esto. Por eso hablaba de una posibilidad de ignorancia por parte de nosotros mismos de no saber abrir esto para la amplitud. Pausa, ya volvemos. Estaré a donde salga el sol, beberé